hermanos, bienvenidos. Ya nos hemos saludado, ya hemos dicho feliz año muchas veces, pero feliz año todavía. Y hoy vamos a comenzar, bueno, más bien vamos a regresar a lo que veníamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Es un libro, se dice que es complicado, pero en realidad es un libro que no es tan complicado porque estamos viendo el pasado, después el presente y luego el futuro. Eso es lo que básicamente es el libro de Apocalipsis. Ese es un bosquejo. Entonces vamos a orar, venir delante del Señor y voy a repasar un poquito de lo que es el libro en general como bosquejo, porque ya tenemos 3 semanas que no lo hemos estudiado. Y después vamos a ver lo que vimos hace 3 semanas, donde terminamos. Y hoy es algo bien interesante porque vamos a ver los 2 testigos y vamos a ver la destrucción de Jerusalén. Y bueno, está largo el estudio, pero vamos a tratar de terminarlo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Y Señor, ese es nuestro deseo siempre, Señor. Que tengamos un espíritu de gratitud, Señor. Agradecidos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que haces el diario, Señor. Lo que haces cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta que todo lo que proviene es de ti, Señor, de lo alto. Y todo regalo, toda dádiva perfecta viene de ti, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos hables y sobre todo, Señor, que podamos entender lo que el Espíritu nos está diciendo esta mañana, Señor. Abre nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como bosquejo, en el capítulo 1 vemos el pasado, que fue la visión de Jesucristo glorificado. Es una visión que Juan, el apóstol Juan, está escribiendo todo lo que él está viendo de una manera espectacular. Yo diría como una película así grande, y lo está viendo y está apuntando como él lo está viendo. Los capítulos 2 y 3 es el presente, la época y la condición de las iglesias. Y Jesús nos habla fuertemente a las iglesias, y estuvimos viendo todas las iglesias. Después del capítulo 4 en adelante vemos el futuro, las cosas que serán después de estas. ¿Después de qué? Después de que la iglesia se vaya y sea arrebatada. Recuerden que ya lo que estamos estudiando ahorita, ya no estamos aquí, la iglesia no está aquí, estamos en medio de la tribulación. Pero después, ya la iglesia después del capítulo 3, pues ya no se menciona, más bien el capítulo 4. Entonces aquí vemos cronológicamente que la iglesia ya no está aquí a través de la gran tribulación. Entonces, los capítulos del 4 al 18, vemos este cuadro, ¿no?, de las cosas futuras que es de aquí en adelante, después de la iglesia. En el capítulo 6 vimos la gran tribulación. Ahí comienza y la iglesia ya no se menciona. Vimos el juicio de los 7 sellos. Vimos también los juicios de las 7 trompetas, y ahí es donde estamos. Todavía estamos, recuerden que es también como otro tipo paréntesis, que ahí es donde se está describiendo la 7ª trompeta. Y después ya del capítulo 12, del versículo 1, pues más bien hasta del capítulo 12 al capítulo 16, vemos ya la 7ª trompeta en detalle. Recuerden, todavía no entramos a la 7ª trompeta, pero si ven ahí en la aplicación, ahí está un gráfico donde de alguna manera las trompetas y las copas, la 7ª y la primera copa están ahí como intermezcladas, que quiere decir que se cruzan. Pero el punto es de que aquí en el versículo, comenzando el versículo 1 del capítulo 12, se comienza la 7ª trompeta en detalle, y eso lo vamos a ver en 2 semanas. Entonces, ya después del capítulo 19 de Apocalipsis, ya se menciona la iglesia otra vez, pero ya estamos en la gran cena de las bodas del Cordero, capítulo 19, y el capítulo 20 vemos cielo nuevo, nueva tierra, la nueva Jerusalén. Entonces, estamos ahorita, hermanos, exactamente a la mitad de la tribulación. Vemos a estos 2 testigos. Y bueno, vamos a repasar qué fue los últimos 2 estudios que estudiamos. Y recuerden, estamos en la serie
el anuncio triunfal sobre la maldad. Y esta serie tiene 4 partes. Ya vimos la primera y la segunda parte. La primera parte fue el libro pequeño, y lo vimos, está en el capítulo 10, versículo del 1 al... Bueno, es el capítulo 10. Como lo tengo cortado por 2 partes, porque en el capítulo 10, el libro pequeño, fueron 2 partes, fue un estudio largo. Después, la parte 2 del anuncio triunfal sobre la maldad, vemos la destrucción de Israel y de Jerusalén. Y ahí es donde estamos. Hoy vamos a comenzar con el versículo 3 en adelante, y luego ya como parte 4 vemos el panorama general de las cosas que vendrán. Y ya después de ahí comenzamos con el capítulo 12, y ahí es donde pues vemos la 7ª trompeta en detalle. Entonces, recuerden que vimos, como título fue el libro pequeño, y vimos que el mensajero poderoso del gran anuncio que se dio, dice que estaba vestido, ahí en el versículo 1 al 4 del capítulo 10 de Apocalipsis, dice que estaba vestido como con una nube, que tenía un arco iris sobre su cabeza, que tenía una cabeza como del sol, y que también tenía unas columnas de fuego, y que sostenía un librito abierto. Específicamente dice un librito abierto, y dice que puso sobre sus pies del mar y la tierra, y emitió. Esa palabra emitir se está refiriendo a que se transmitió, para que, como un broadcast en inglés sería, los 7 juicios de trueno. Y ahí vemos una voz en detalle que se le dice a Juan, pero se le dice que no revele ese mensaje de los 7 truenos. Y ahí uno se pone a decir qué fue lo que vio. Se le pide específicamente que no lo mencione. Después, versículo 5 al 7 del capítulo 10 de Apocalipsis, vemos la declaración y el juramento del gran anuncio. Y aquí envuelve algo bien solemne, es como un juramento solemne que en realidad no se puede decir, no se puede dar a conocer este gran anuncio. Pero el gran anuncio que sí se puede ver es de que ya no habrá más demora. Y el ministerio de Dios está por terminar, lo que quiere decir que ya viene Jesucristo, se va a manifestar de una manera poderosa. Esa fue la primera parte. La segunda parte, del versículo 8 al 11 del capítulo 10 de Apocalipsis, vemos que al final ese librito se le pide que se lo coma. Recuerdan que se lo coma, y él se lo come, y ahí estuvo amargo, pero también estuvo dulce, de ese gran anuncio. ¿Cuál fue ese anuncio? Pues nosotros sabemos la palabra, vemos solamente cosas dulces, cosas bonitas que nos agradan, que las queremos comer, como un gran pastel, como algún dulce, o también vemos cosas tristes o amargas, como comer limón, las 2 versiones, ¿no? Pero la palabra son las 2 cosas, es lo amargo como lo dulce, y ahí lo estuvimos viendo del versículo 8 al 11. Y aquí el ángel le ordena a Juan que tome y se coma este librito que estamos hablando. Y pues nos dimos cuenta que es amargo y dulce. La obediencia de Juan, vemos que lo agarra y se lo come, y el resultado fue, como supo, ¿no?, que fue amargo y dulce. Entonces a Juan se le ordena que proclame el mensaje de este librito, que es lo bueno, lo dulce y lo amargo, a todo el mundo. Después vimos el capítulo 11, y ahí habíamos terminado, capítulo 11, versículo 1 y 2, vimos la gran destrucción de Israel. Vimos el juicio de Israel, a su templo, a la adoración, al altar, al pueblo y a toda la ciudad. Y también vimos la gran destrucción de Jerusalén. Recuerden, de Israel como país, como ciudad, como nación, pero también la destrucción de Jerusalén como ciudad, como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios. Y vimos que el patio de los gentiles de la ciudad de Jerusalén, también vimos que no serían medidos ni marcados para el juicio, hablando de los gentiles. Después aquí vimos que 3 años y medio es el tiempo establecido, que el Señor lo ha establecido ahí, que el anticristo va a gobernar durante 7 años. Ya habíamos terminado, que este anticristo iba a gobernar por 7 años. Entonces hoy es la tercera parte, y el título es
los dos testigos y cómo Israel regresa a Dios. Y fíjense que al final de cuentas, hermanos, Dios tiene un plan para Israel. Y aunque haya muchos judíos que no lo acepten, que digan, no, este no es el Mesías verdadero, este no es el Mesías que estamos esperando, al final de cuentas, Israel va a regresar a los caminos de Dios y se va a dar cuenta que estuvieron mal y van a darse cuenta que Jesús era el Mesías. Entonces vamos a leer todos para agarrarlo en contexto. El capítulo 11, versículo del 1 al 3, y luego de ahí vamos a terminar a comenzar con el estudio. Ya quiero terminar. Bueno, vamos a orar. Señor, te pedimos que nos hables una vez más, Señor. Vamos a leer tu palabra y que sea viva y eficaz en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables y que nos des entendimiento sobre lo que vamos a estar leyendo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 2. Dice, y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Ahora, como introducción, hermanos, hoy, por cierto, ahí está también, ahí en la aplicación pueden ir siguiendo todos los versículos que vamos a estar leyendo. Como introducción, hermanos, ya pasamos todo el horror que vimos que vinieron estos por decir, armies, estos ejércitos demoníacos que eran como, ahí estuvimos viendo toda la descripción, que venían con ponzoñas tipo alacranes. Vimos langostas, vimos algo que solamente una película de ciencia ficción lo puede ver y dice, wow, esto es lo que pasó. Pero el punto de todo esto es que vimos millones de personas que fueron asesinadas, simplemente por el hecho de ser religiosos, de creer en algo que no fuera el gobierno o el Estado, o que no fuera algo que va en contra de lo que es Dios, que cosas demoníacas. Lo que quiere decir que si uno creía y tenía fe en algo, quiere decir en algo que fuera fe, puede ser Buda, puede ser fe en algo, pero que esa fe no esté puesta en lo demoníaco o en lo diabólico o en el Estado, entonces vas a ser matado. Quiere decir que muchos fueron asesinados, porque había muchos seguidores de otras religiones, pero también fueron todos asesinados. Aquí no importaría qué denominación, qué religión seas. Si tienes fe en algo que no sea el Estado, una vez más, o algo demoníaco, te van a matar, los iban a matar. Entonces, toda la gente de buena voluntad, toda la gente que de veras era gente buena, también fueron asesinados. Recuerden que estuvimos viendo que hay gente buena y gente mala. Hay gente mala que simplemente es mala para siempre. Pues esas personas, al final de cuentas, sobrevivieron de alguna manera. Ahora, fíjense aquí lo interesante de todo esto. Esta terrible profecía de lo que vamos a estar estudiando hoy, del anticristo, Jesús la habló de esto, también el profeta, como profecía de Daniel, pero también Pablo, hermanos, también Pablo estuvo explicándole a sus seguidores, a sus discípulos, lo que iba a ocurrir. Recuerden, esta es una terrible, de lo peor profecía del anticristo, y aquí está por comenzar todo esto lo que vamos a estar viendo. La profecía de nuestro Señor Jesús está hablando de la abominación asoladora que habló del profeta Daniel, y le está diciendo ahí a sus discípulos. En Mateo 24:15 dice, por lo tanto, dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí está hablando de ese va a ser el momento que sabemos que es el anticristo. Recuerden, hay muchos anticristos, ahorita hay muchos anticristos. Un anticristo es alguien que está en contra de Cristo, o sea, es un anticristo. Hay muchas personas que hay anticristos. En nuestros trabajos tenemos que tener a lo mejor personas que son anticristos, que están en contra de todo lo que Cristo cree. Pero aquí específicamente, cuando estamos hablando, especialmente en este estudio, estamos hablando del anticristo que se va a sentar
y va a decir que Él es Dios. Del anticristo que se levanta, se manifiesta a través de la bestia, a través del mismo diablo, del mismo Satanás. Estamos hablando de ese anticristo, el anticristo que se va a sentar en el trono. Entonces, para tenerlo claro, después la profecía que Pablo les dice a los hermanos, fíjense que les está escribiendo a los tesalonicenses, y en la segunda de Tesalonicenses, dice, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del anticristo que se sienta en el templo como si Él fuera Dios, se sienta en el lugar santísimo, ahí donde, o sea, en el mero trono, por decirlo de esa manera. Y fíjense una vez más lo que dice que este se va a oponer a todo lo que se levante en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí o es objeto de culto se está refiriendo a cualquier otra religión, los musulmanes, los budistas, la gente que están tal vez siguiendo la nueva era, enseñanzas Eastern, ¿cómo se dice Eastern? Del sobresalir, de limpiarme, de ascender, hindús, esa es la palabra que está viendo. Entonces el punto, hermanos, es de que aquí eso es lo que va a pasar, que eso fue lo que ya vimos, lo que estaba pasando. Vamos a continuar entonces ahora leyendo el versículo 3 en adelante, que es el estudio que vamos a comenzar. Esa era como una introducción. Continuando en el capítulo 11, versículo 3, dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelebros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe de morir él de la misma manera. Versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas de sangre. Recuerden, eso es lo que esos 2 testigos pueden hacer, para herir a la tierra con toda la plaga, cuantas veces quieran. Versículo 7, y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9, y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Versículo 11, pero después de 3 días, y en medio entró en ellos el espíritu de vida enviada por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron la gran voz del cielo que les decía, sube acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Versículo 13, y en aquella hora dice que hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto dice que murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria a Dios del cielo. Imagínense todo este evento, es como una película de Spider-Man o de esos de los superhéroes o todo lo que está ocurriendo. Aquí vemos, y vamos a irlo por partes, por los versículos. Primero vemos que son los testigos de Dios. Son enviados por Dios y son enviados para un tiempo determinado. Quiere decir, hermanos, que el Señor ya lo ha establecido, que nada más van a ir por cierto tiempo. Versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días. Aquí está hablando de 3 años y medio, o sea, 42 meses.
vestidos de silicio. Aquí Dios está hablando de estos dos siervos, por decirlo de esa manera, y los va a enviar al pueblo judío, a Israel. Hermanos, Dios siempre a través de la historia ha tenido gente, ha tenido siervos, ha tenido un remanente de gente que viene y predica, que viene y comparte la palabra. No importa la situación del estado, del país, pero Dios siempre ha tenido un remanente de gente consagrada para el Señor, y siempre ha tenido gente, siervos que están dispuestos a ir y predicar la palabra. Aquí lo estamos viendo. En medio de la tribulación vienen estos dos testigos enviados por Dios. Recuerden, un tiempo determinado, y uno se pone a pensar, Dios todavía hasta este punto todavía tiene la gran misericordia por esta gente. Recuerden que todo lo malo que vimos de esta gente, que venían y mataban a la gente que estaba viva. Mucha gente que estaba viva quería morirse y no se podía morir, que fueron los que no estaban guardados por el Señor. Ahora, lo que sucede aquí, hermanos, es que vemos un cambio que se lleva a cabo en el pueblo de Israel. Esos testigos son enviados como profetas. ¿Para qué? Pues para que haya un cambio en el pueblo de Israel. Recuerden que Israel, yo no sé si conocen a algún judío, hermanos, pero son bien testerudos, son tercos. Es una raza especial que Dios, es el pueblo escogido de Dios, pero su manera o sea, todos somos tercos, todos somos testarudos, todos somos orgullosos, pero como que hay algo especial en ellos que el Señor los hizo de cierta manera, y lo vemos a través de su caminar, a través, cuando salieron de Egipto, se recuerdan que ellos querían ciertas cosas, comida, y el Señor les da comida. O sea, siempre dicen, pero al final dice, pero ellos le dieron la espalda a Dios, pero el Señor venía y trataba con ellos de una manera amorosa, pero otra vez se dieron y le dieron la espalda a Dios constantemente. Y no nomás los judíos, eso es algo del ser humano. El ser humano, cuando, hermanos, estamos en situaciones, venimos con Dios, decimos, Señor, perdóname, sí, Señor Dios, perdóname, y uno dice, bueno, ya estoy cambiando, ya cambié, y ya todo va bien, va tranquilo, ¿y qué sucede? Le damos la espalda a Dios y seguimos haciendo las cosas como nosotros creemos que las tenemos que hacer, y eso es algo constante, y eso es algo del humano. Pero aquí estamos enfocados en el pueblo de Dios. Entonces, durante esta tribulación, estos dos testigos son empoderados. Es la única manera que yo puedo usar. Son empoderados por el poder de Dios. Y también Dios va a usar a ángeles en el capítulo 14. Lo que quiere decir es que aquí está usando a esto, y vamos a ver qué tipo de testigos son, qué tipo de siervos son. Pero después en Apocalipsis 14 va a usar a otros testigos, y aquí ya van a ser ángeles. Imagínense. O sea que Dios ama tanto a Israel, hermanos, a los judíos, que los va a salvar. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 28. Dice, así que cuando al evangelio son enemigos por causa de vosotros, hablando los judíos, el pueblo de Israel, cuando se les presenta el evangelio, o sea, son enemigos del evangelio, son enemigos de Jesucristo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Quiere decir que la descendencia desde Jacob, o sea, toda la jerarquía el linaje de donde vienen, de las tribus, son especialmente para el Señor, porque es a causa de sus padres. Dios es el que va a enviar a esos siervos a servir. Dios les va a dar esos dones espirituales para predicar en contra del pecado, para proclamar la salvación, que es solamente a través de Jesucristo. Hermanos, cuando alguien sirve, Dios equipa, Dios da dones, da habilidades. Uno podría decir, bueno, es que yo no tengo esa habilidad, yo no tengo ese don. Hermanos, todos podemos compartir lo que Dios hizo en nuestra vida. Pero a veces uno dice, no, es que yo no tengo el don de evangelizar o de compartir la palabra. Hermanos, pero sí podemos decir cómo o de dónde me sacó el Señor. Ahí estamos dando un testimonio, estamos siendo usados. Fíjense lo que dice Juan 15, 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí. Y Jesús está hablando, dice, sino que yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto.
y vuestro fruto permanezca, para que todo para que todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él os lo daré. Quiere decir, hermanos, muchas veces uno nada más se enfoca, y bueno, sí, para que todo lo que le pida a mi Padre, Él me lo va a dar si lo pido en el nombre de Jesús. A veces la gente por eso también sirve en los ministerios, pero no es el llamado. Hay que tener un llamado. El Señor llama, el Señor los elige, el Señor los levanta, el Señor los unge, pero todos tenemos dones que el Señor nos ha dado. Dones. Hay que ver Romanos 12 y vemos todos los dones. El punto es, hermanos, de que todos podemos servir. Pero aquí estos testigos, dice la palabra que están vestidos de silicio. De silicio. Los profetas en aquel tiempo usaban silicio para vestirse. Y era simplemente algo para mostrar el pecado, el mensaje directamente, así como, por decirlo, sin filtro, y les hablaban duramente a las personas. ¿Conocen los costales de maíz de nuestros pueblos? Que son de un tipo de material, yo no pude cómo explicarlo, pero es de la misma tela o el mismo material de un lazo, es como fibra, como cabello, como algo así, fibra. Pues ese era lo que era. Entonces ellos se ponían algo así para vestirse. Imagínense cómo les raspa, hasta les darían moretones, o a veces hasta sangre, pero así se vestían. Y básicamente era un material que los raspaba, y básicamente era el hecho de hablar en contra de los pecados y del juicio que Dios iba a traer cuando estaban ahí predicando. Esa era la manera de decir, wow, mira, están hablando de las cosas de Dios y mira lo que está sufriendo. En la Iglesia Católica lo usan como penitencia. A veces se visten así de esa manera, o hasta se ponen cosas, o sea que torturan su cuerpo para mostrar la manera como el pecado, como de horrible es el pecado. Entonces, era una manera de mostrar, simplemente para ver exactamente lo que hace el pecado en las personas. Continuando con el versículo 4, vemos que estos testigos de Dios los iba a llenar con todas sus necesidades, y eso era para siempre. El versículo 4 dice, y estos son los 2 olivos. O sea que estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candelebros que están en pie delante de Dios de la tierra. En el templo, los sacerdotes en aquel tiempo cuidaban diario los candelebros y se aseguraban que siempre hubiera aceite para que siempre estuviera las veladoras o los candelebros prendidos. Y ese era su trabajo. Diario lo hacían, diario estaban chequeando eso. Y en una profecía interesante del profeta Zacarías, tuvo una visión. Y básicamente él vio 2 árboles de olivos que crecían junto a unos candelebros. Imagínense, están los candelebros y luego ve 2 árboles que están creciendo en medio de esos candelebros. Y luego dice que se extendían las ramas de estos olivos hasta llegar a los candelebros. O sea, si se pueden imaginar, aquí no tenemos, bueno, saben que es como un tipo de veladora, no una vela, por decirlo de una manera para entenderlo. Entonces crecían, y al crecer, vio él, el profeta, que las ramas llegaban y tocaban las velas, los candelebros. Y esa era la visión que él estaba viendo. Entonces llega el Señor en ese momento y simplemente, como dice, que lo interrumpe. O sea, esa visión se la quita el Señor y le recuerda que no es simplemente por, qué casualidad, o mira mira nomás lo que sucedió. Le dice que es por su poder, o sea, que Dios permitió eso, que Dios está haciendo eso. ¿Qué está haciendo? Que está creyendo, o sea, hizo crecer esos olivos cerca de esos candelebros, para que a través de esos olivos siempre haya aceite y nunca se apaguen esos candelebros. Y eso lo podemos ver en Zacarías capítulo, ¿saben qué? Dejen leerlo, no lo iba a leer, pero vamos a verlo. Zacarías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo, recuerden, Zacarías está hablando, el profeta, y dice, y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelebro de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelebro, y las 7 tubos de lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos,
y uno a la derecha del depósito, y otro a su izquierda. Y proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Le está diciendo al ángel, Zacarías. Y el ángel dice que hablaba con él, le respondió y le dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra, y fíjense lo que el ángel le está diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí, y amén, ese es un gran amén, hermanos. Y siempre aquí nosotros como hijos de Dios podemos estar diciendo: wow, el Señor a mí no me está usando ahorita, es que yo quiero ser usado, o el Señor esto y el Señor, y decimos: bueno, es que el Señor. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros, hablando de nosotros, los que servimos, o queremos hacer cosas para el Señor, a veces lo queremos hacer con nuestra propia fuerza, con nuestra capacidad que tenemos aquí. Tal vez porque fui a estudiar, tal vez porque vengo de allá, tal vez porque yo sé lo que estoy haciendo y me creo capaz. Y las cosas del Señor, hermanos, no es con ejército ni con fuerza, es a través del Espíritu de Dios. Lo que quiere decir es que muchas veces las capacidades humanas, el Señor a veces o muchas veces ni siquiera las usa. No sirven para servir al Señor. Lo que sirve al Señor es alguien que esté dispuesto, alguien que diga: Señor, heme aquí, Señor, y me vacío totalmente, y ahora yo ya no vivo, mas vive Él en mí. Ahí es cuando el Señor empieza a usar a las personas. Y yo no digo que hay que hacer esto para que nos mande a la India y hacer todo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros queremos ayudar a una situación, tal vez en el matrimonio, tal vez con los hijos, tal vez en el trabajo, y nosotros decimos: es que yo soy creyente, o es que yo sé la palabra, o es que yo sé esto, y queremos hacer las cosas. Pero el problema es que las queremos hacer a como yo creo, a como yo he aprendido, a como yo he estudiado, o tal vez la manera de este mundo. Siempre tenemos que recordar, aquí el Señor lo para. Y qué bueno que el Señor nos pare, hermanos, cuando queremos hacer algo y que el Señor nos diga: espérame. No es con ejército, con fuerza. O sea, no es con tu sabiduría, o no es porque vas a trabajar duro y eres bueno para trabajar. No. Más bien es a través de mi espíritu, del Espíritu de Dios. Si estamos llenos, hermanos, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, imagínense el poder que podemos tener, no para hacer cosas y milagros, pero simplemente para vivir una vida que le agrade al Señor, que simplemente podamos caminar en obediencia, y que mi cuerpo carnal, que simplemente se vaya achicando, que se vaya muriendo, para que a través del Espíritu de Él me dé la fortaleza, y no con mi fuerza, ni con ejército. O sea, es con el Espíritu de Dios. Y ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, una pregunta que siempre los grandes estudiosos se han hecho: ¿quiénes son estos testigos? Son dos. Aquí la palabra dice que estos testigos son, ¿qué dice? Dice que son 2 candelabros y 2 olivos. Aquí básicamente se está refiriendo, hermanos, al poder de Dios, al poder infinito que nunca termina de Dios. Porque una vez más, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, aquí vemos que son empoderados por el poder de Dios. Y es perpetuamente, hermanos. Cuando nosotros venimos delante del Señor, hermanos, y le pedimos: Señor, te pido que entres en mi corazón, te necesito, cambia mi vida, Señor, me entrego totalmente. Hermanos, eso es para siempre, no es nada más para ese momento. Y después uno decir: ok, ya es como tomar, no sé, una medicina, se acabó el efecto de la medicina y ahora otra vez tengo que... No, hermanos, es perpetuamente, quiere decir, es para siempre, es siempre, es constante. Ahora, las Escrituras aquí bien claro no dicen quiénes son estos testigos. La pregunta más bien sería: hermanos, ¿ustedes qué si son hombres simplemente entregados que el Señor levanta en esa época, en ese tiempo que estén ahí? Hombres comunes como nosotros, pero llenos del Espíritu Santo.
ese mismo espíritu que habitó en Elías y Moisés, o tal vez seres angelicales. Recuerden, una vez más, siempre ha habido debates, siempre los grandes estudiosos dicen que quienes fueron o quienes pueden ser. Muchos dicen que esta es una alegoría, o sea, simplemente es una imagen. Una alegoría es algo que se usa para representar algo, para mostrar, es como un símbolo, una imagen. Otros dicen que esto representa a los 144,000 judíos convertidos. Recuerden que ya lo estudiamos. Otros dicen que tal vez se puede ser un símbolo de la ley y los profetas al mismo tiempo. La ley por Moisés y los profetas a través de Elías. Pero pues no se sabe, hermanos. Otros dicen que puede ser Enoc y Elías, otros que son Elías y Moisés. Ahí cada quien puede entender, y esto no va a cambiar la salvación de nadie. Simplemente es algo interesante para darnos cuenta cuando veamos, bueno, no vamos a estar aquí, ¿no? Pero cuando la gente que esté aquí vea a estos profetas, se den cuenta, wow, mira, tal vez fueron reencarnados, tal vez son espíritus glorificados, porque no son espíritus glorificados, porque nos damos cuenta, más adelante vamos a ver que los mata, la bestia los mata y quedan ahí tendidos por 3 días, hermanos. Y la gente los está viendo y nadie va a levantarlos. Bueno, eso es parte del estudio, pero no pueden ser seres angelicales. Van a ser hombres de carne y hueso. Versículo 5. Dice que van a tener gran poder, como lo tuvo Elías y como lo tuvo Moisés. Si alguno quiere dañarlos, lo que dice el versículo 5, dice, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea que aquí vemos que ese poder que van a tener como Elías lo tuvo, dice que fuego sale de sus bocas. Imagínense, hermanos, ver a un ser humano que sale fuego, pero no más, es algo que literalmente, puede ser literalmente, pero hermanos, la palabra es fuego y es poder. La palabra va a salir, el mensaje que va a salir con tanto poder que la gente que le va a escuchar va a ser como fuego para ellos. Con ese poder que no lo van a poder aceptar. No sé, pero es interesante, hermanos. Dice que sale fuego de la boca de ellos. Muchos en ese momento, porque el mensaje va a salir con poder, va a salir con fuego, como dice la boca, muchos en ese momento van a entrar a una convicción que se van a entregar totalmente al Señor y van a decir, Señor, perdóname, y se van a postrar delante de Él. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, hablando de cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, los que estaban ahí en el aposento alto y estaban alabando, adorando al Señor, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, sobre ellos, dentro de ellos, dice, el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando del poder que viene a través del Espíritu Santo. Y fíjense lo interesante. Dice que después que vino este poder es que ellos pudieron ir y ser siervos, predicadores, compartir el Evangelio en todo el mundo. También la palabra dice que pueden hacer o van a poder hacer que llueva y detener la lluvia, como Elías, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9. Van a tener poder también de hacer milagros, de traer plagas a la tierra como lo hizo Moisés. Imagínense lo increíble de estos dos testigos. Pablo habla de la demostración del Espíritu Santo y de su poder en la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo hablándoles a los hermanos en Corinto. En Corinto era un pueblo, era una iglesia, era una región, era un lugar combinado con todo el pecado de Las Vegas, todo el desorden moral de North Hollywood, del homosexualismo, de todo eso. Y las riquezas de Nueva York, o sea que era una mezcla de lo peor. O sea que la iglesia que estaba en Corinto era una iglesia carnal. Y les está escribiendo esto.
Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, los que ustedes oyeron de mí, Pablo está diciendo, no fue con palabras así que les hable tan bonito, que les cambie la manera de pensar o de mi sabiduría humana, sino fue la demostración del Espíritu Santo, hermanos, y de su poder. Cuando alguien les habla a ustedes y les dice la palabra, y dice, no, es que ese hermano habla muy bonito, es que lo que me dijo, hermanos, cuando estamos compartiendo o estamos hablando cosas que son espirituales, ahí ya estamos como quien dice, y no me gusta hablar mucho de esto porque muchos van a decir, el pastor está raro, pero estamos hablando de cosas espirituales, ya estamos entrando como que a otras dimensiones, donde ya la gente simplemente no va a escuchar nada porque no va a entender nada de lo que uno le está diciendo, pero si es algo del Señor, va a haber un conecte y la persona va a estar recibiendo todo lo que alguien le esté diciendo. No sé si han estado compartiendo con alguien y de repente dicen 1, 2, 3 palabras y ustedes nomás dicen así nomás, pero las personas se ponen a llorar. Y uno dice, ay, ¿qué dije o qué? Bueno, en ese momento, usted no fue que dijo eso lo que dijo. Ahí fue una demostración del Espíritu Santo que de alguna manera salió en la mente, en el corazón y salió de la boca, algo que esta persona necesitaba escuchar. Y la persona se quebranta, se pone a llorar, y simplemente uno a veces se queda así y dice, oh, ¿qué pasó? Bueno, esas no fueron palabras de sabiduría humana, no fueron palabras de persuadir, o sea, de hablar de cierta manera, así como para que me cambien de idea. No, es con el poder del Espíritu Santo. Y es algo que se recuerden, hermanos, las cosas espirituales se disciernen y van más allá de lo que podemos entender. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo es que a través de una simple oración una persona se pone a llorar? Se pone a llorar. Como una palabra simplemente, hola, ¿cómo estás? O que Dios te bendiga, a la gente les cambia totalmente la vida. Y uno a veces dice, que Dios te bendiga, o cualquier cosa. Y uno lo dice así como si nada, pero son cosas que van más allá, no sé si me están entendiendo. Son cosas que a veces son tan simples para nosotros, porque estamos en Él, caminamos con Él, lo seguimos a Él, entonces para nosotros es normal. Pero para las personas que en realidad están alejadas de Él, no saben nada de Él y están hambrientos, sedientos, necesitados, y una palabra simplemente, imagínense. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando estamos con personas que no conocen de Dios, porque nuestras palabras pueden ser para edificar, como pueden ser también para simplemente tal vez destruirlos, desanimarlos, y ellos nos ven tal vez, bueno, es que ora por mí porque a ti Dios te escucha, a mí yo soy malo, ese tipo de cosas. Tenemos que ser bien cuidadosos en ese tipo de cosas. El punto es que aquí el versículo 7, del 7 al 9, vemos que estos que van a ir con este tipo de poder que estuvimos hablando, van a ser perseguidos y van a ser martirizados, o sea, van a morir como mártires. ¿Saben qué es un mártir, verdad? Alguien que sufre por ser seguidor de Dios. ¿Y quién los va a martirizar? La bestia. Aquí vemos exactamente la primera escena, por decirlo de esa manera, donde la bestia sale en escena, ya en medio de la tribulación. Recuerden, los primeros 3 años fueron paz, todo estaba tranquilo, no había pasado nada, wow, todo estuvo bien, esos cristianitos, qué bueno que se fueron. ya desde que se fueron hemos tenido 3 años de bendecidos, pues, o muy buenos. Entonces fíjense lo que ocurre aquí después. El versículo 7 dice, y cuando hayan acabado su testimonio, quiere decir cuando hayan terminado de predicar de lo que vinieron a hacer, dice que la bestia que sube del abismo, ¿de dónde va a subir? Del abismo, hermanos, o sea, va a subir del abismo y dice que va a hacer guerra contra ellos. Y obviamente el Señor lo va a permitir.
Y luego aquí dice, y los vencerá. Quiere decir que los va a vencer, los va a matar. Ahora, una vez más, la primera mención de la bestia, o sea, el anticristo, recuerden, el anticristo, el que va a tomar el lugar de Dios. Él se va a sentar en el lugar de Dios. Y dice que por su nombre, y en el libro de Apocalipsis, va a venir del infierno, o sea, así es lo que está diciendo, que viene del abismo, del infierno, y vendrá del diablo, del asesinato, del que es asesino para siempre, el mentiroso, el padre de las mentiras, el que mintió desde el principio. Estamos hablando del mismo Satanás. Entonces, también este anticristo se conoce como el hombre del pecado y el hijo de perdición. Y esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, nadie os engañe, Pablo escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recuerden que la apostasía es cuando la gente se aleja de los caminos del Señor, o simplemente dicen, se enfriaron, dicen, esto no era para mí, y la gente empieza a dejar las iglesias y la fe. Y después dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, aquí, hermanos, mucho cuidado, o más bien hay que recordar siempre que la bestia no podrá tocarlos a ellos. A nosotros en este momento, hermanos, si estamos en una situación, estamos orando por alguien y se manifiesta un demonio, se manifiesta algo, un espíritu maligno, Dios no va a permitir que nos toque. O sea, que nos vaya a zarandear, que nos vaya a hacer cosas. Dios va a proteger. Aquí es lo que Dios estaba haciendo. A no ser que estemos en una situación donde estoy ahí y de repente alguien está orando y se manifiesta un demonio y yo ando caminando no tan bien con el Señor, ahí algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Me recuerdo una vez que estábamos en una casa de un hermano, se manifestó un demonio. Un hermano estaba orando por esta persona, venía a la iglesia y estaba empezando a caminar con el Señor y tenía luchas, como todo nuevo creyente, y orando por el hermano se manifestó un demonio. Y en esos momentos uno dice, wow, Señor, perdóname por todos los pecados, antes de orar por perdóname, me arrepiento, y si hay un pecado, Señor, perdóname, porque uno se va a enfrentar. Recuerden, los diablos, el demonio, no pueden leer nuestra mente, pero sí conocen el pecado, saben cómo nosotros los hombres caminamos, saben las mujeres cómo caminan, y siempre es un pattern, ¿cómo se dice pattern en español? Es un patrón que caminamos, y eso es todo ser humano. Entonces saben que los hombres tienen debilidad con las mujeres, debilidad con la pornografía, debilidad con el orgullo, y una serie de cosas, lo que la palabra nos dice. Lo mismo las mujeres, cuáles son sus problemas, y así. Entonces, como ellos saben eso, ellos simplemente lo van a traer a la cara. Me recuerdo que estaba ahí yo, y pues ya llegamos varios hermanos, estábamos orando, y me recuerdo que me ve, y veo a este muchacho, a este hermano, que se manifestó algo, voy a dejarlo de esa manera, y me vio a los ojos, y a todos nos dijo cosas, pero me ve a mí y me dice, ¿y tú te crees muy santito? Y sentí que los pelos se me pararon así, y me quedé viendo así, y dije, ¿y tú te crees muy santito? Yo sé quién eres. Le dije, ese era antes, pero ahora he sido lavado por la sangre de Jesucristo. Cristo murió por mis pecados y Cristo venció en la cruz. Y le así empezó. Y el punto, hermanos, es de que
cuando estamos en situaciones. ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el punto que quería? Porque el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a guardar. Aquí el Señor los iba a guardar y el Señor no iba a permitir que nada o sea, nadie podía tocar a estos profetas porque el Señor tenía un tiempo, lo leímos, un tiempo establecido. Ahora, cuando nosotros, hermanos, el Señor nos envía o estamos haciendo la voluntad de Dios y vamos a servir, el Señor, hay una red de protección. Y cuando vamos a servir es lo primero que pedimos: Señor, te pedimos por una red de protección, guárdanos, Señor, y empezamos así. Pero que se va a manifestar algo, se puede manifestar. Pero lo increíble de todo esto es que el Señor nos protege. Aquí el Señor los estaba protegiendo. Y una vez más, hermanos, aquí vemos la misericordia, otra oportunidad para que estas personas se arrepientan y entreguen sus vidas al Señor. Aquí es una increíble misericordia. Dios todavía los está protegiendo para que ellos puedan predicar el Evangelio. Y simplemente nada puede hacer la bestia para venir y matarlos, no hasta que el Señor lo permita. Entonces, aquí la palabra dice que Dios los iba a proteger hasta después de 3 años y medio. Y en todo ese tiempo, muchos los iban a odiar en todo el mundo, porque recuerden que eran bien efectivos y el Señor los estaba usando grandemente. Entonces muchos sabían quiénes eran estos. El mundo los va a conocer, muchos se van a entregar a Jesús, pero después viene la bestia y la bestia los va a matar. Continuando con el versículo 8, vemos que después que los mata, sus cadáveres, dice que se van a convertir en un espectáculo del mundo. ¿Saben qué es un espectáculo? Un espectáculo es un evento grande que la gente está esperando, y que un espectáculo es como cuando un partido de fútbol, un mundial, las olimpiadas, un concierto. Es algo grande donde la gente quiere ver algo fantástico, ¿no? O sea, un espectáculo. Entonces, esos dos cadáveres se van a hacer un espectáculo a través de todo el mundo. Especialmente en la apóstata, Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Versículo 8 dice: y sus cadáveres están en la plaza. Fíjense en dónde dice que van a estar. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto. Está hablando de Jerusalén. Había tanto pecado, había tanta... O sea, recuerden, ya la iglesia no estaba aquí una vez más, todo el pecado que había. Aquí lo está diciendo de una manera que es igual, una ciudad espiritual igual a Sodoma y Egipto. Vemos que Sodoma y Gomorra era un ejemplo de lo peor. El Señor tuvo que terminar con toda esta región. Después, en la Biblia, a través de la Biblia, sabemos que Egipto es algo usado como para mostrar el pecado. Entonces, imagínense, esa ciudad, esa gran ciudad se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, hablando de Jerusalén. Entonces Jerusalén, llena de pecado, dice que será como Egipto. Esa nación esclavizó al pueblo de Dios, los tuvo como esclavos y el pecado había por donde quiera. Continuando, versículo 9, dice que fueron vistos por el mundo, por pueblos, tribus y naciones. O sea que toda gente lo vio. Versículo 9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Por cuánto dice ahí? Por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Lo que aquí quiere decir, no permitirán. ¿Será que la gente que ya se había convertido, la gente que estaba pues ya sirviendo al Señor en ese momento, cuando ellos llegaron, tal vez 2, 3 años, tal vez quisieron ir a sepultarlos, darle un sepulcro o ¿cómo se dice? Que enterrarlos, por decirlo de esa manera, en paz, para que el Señor pues, por respeto a la vida humana, por decirlo de esa manera. Y no van a poder hacerlo. Entonces aquí, todo esto, la idea es que todo el mundo va a ver esta escena. ¿Recuerdan cuando fueron los riots? Cuando fueron los riots o cuando fue el beating de
de Rodney King, de Boston, que se murió, que le pusieron la rodilla aquí, ¿cómo se llama? Mayweather, George Floyd, son eventos tal vez que pasaron, pero alguien los grabó, pero todo el mundo los vio, y a través de esto, todo el mundo está con la expectativa, ¿qué va a pasar? Y esto, algo así va a suceder en ese tiempo, pero en ese tiempo va a estar en vivo. Suponemos que recuerden que ellos van a estar haciendo prodigios y gente se va a estar entregando, tal vez va a ser algo grande, van a ser alguien muy conocidos tal vez porque ya están haciendo un movimiento grande tal vez. Entonces alguien va a querer matarlos, alguien poderoso que los va a matar y ahí los va a dejar puestos en el piso, pero la gente va a estar viendo todo esto en escena, en vivo. Entonces, imagínense cuando uno ve así un accidente que está en vivo y luego llega gente, los cuida, gente que uno no conoce, van y cuidan. Bueno, allá no va a haber nadie para sepultarlos o para ayudarlos. Van a quedar ahí tendidos y la cámara tal vez va a estar en vivo a ver qué sucede con esta gente. Bueno, la gente va a decir, con estos dos que vinieron a hacer todo un desastre, vinieron a hacer todo eso, entonces ahí que se queden, ahí y nadie los va. Hoy en día, hermanos, ya existe esa tecnología y las plataformas para televisar y transmitir todo eso en vivo. Y en vivo que todos van a estar viviendo. ¿Cuántos de ustedes se han metido a aplicaciones donde pueden ver unas águilas en vivo? O pajaritos que están en un zoológico, ¿nadie? Hay lugares donde está en una cámara nomás ahí, en un nido. Y se ve que van los pajaritos, igual cuando hay huevitos. O sea que son cosas que están en vivo. Algo así va a ser. Uno va a llegar ahí, y ahí los va a ver y la gente va a estar hablando. Porque recuerden que es un espectáculo ante todo el mundo. O sea, es algo grande porque esas personas impactaron, van a impactar a toda la gente mundialmente hablando por 3 años. Entonces, recuerden que ya está la tecnología para esto. Quiere decir, hermanos, que el Señor ya viene pronto. Después que venga y nos lleve a todos, después comienza ahí a contar 7 años. 7 años, literalmente 7 años. Entonces ya hay tecnología que se puede hacer todo esto. Después el versículo 10 dice que van a ser burlados por todo el mundo. Y dice que los moradores de la tierra, dice que se van a regocijar sobre ellos y se van a alegrar. ¿Recuerdan cuando hubo los disturbios aquí en Los Ángeles, en Santa Mónica, que la gente iba y quebraba las ventanas y se metían y salían con cosas y festejaban en las calles y tenían letreros así de policía o policías o no sé qué, estaban en contra de ni sé en qué estaban, en contra de qué, del orden público, no sé, pero estaban enojados y claro, fueron incitados por algo, pero el punto es que así van a salir las calles, todos contentos, así como que bien alegres, y no nomás eso, se van, imagínense lo absurdo de esto, dice que se van a enviar regalos unos a otros. ¿Y cuál es la ocasión? ¿Por qué están todos contentos, están, o sea, llenos de alegría y se van a regalar regalos unos a otros? ¿Cuál es la ocasión? Pues porque estos 2 profetas dice que los había atormentado, imagínense. ¿Y cómo fue que fueron atormentados? Porque vinieron a predicar la palabra. Imagínense a qué punto va a caer la humanidad. Que van a venir esos profetas y van a predicar pues el evangelio y la gente va a estar tan enojada con ellos, como a veces vemos que un misionero no puede ir a lugares musulmanes donde abiertamente diga que yo soy creyente en Jesucristo y te voy a compartir el evangelio. Eso no puede suceder. Los van a matar, los agarran, los hacen un espectáculo, los cuelgan, los apedrean. O sea, eso ya se está viendo. Pero acá lo que estamos hablando es ya no va a haber misioneros, ya no va a haber hijos de Dios, porque ya estamos allá. Entonces aquí lo que se va a quedar, el Señor todavía, una vez a través de su misericordia, manda a estos 2 testigos
dos siervos y empiezan a hacer con poder, es poder del Espíritu Santo. Entonces la gente está feliz porque mataron a estos dos y van a estar 3 días ahí tendidos ahí nomás. Pero las cámaras van a estar viendo, captando todo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes pueden decir, bueno, es que ellos no saben lo que dice la Biblia. ¿Saben qué? Muchas personas saben lo que dice la Biblia, aunque no sean creyentes. Y ellos conocen que las profecías se han estado cumpliendo. Pero son agentes de Satanás. Es gente que está en contra de lo que es Dios. Pero van a saber, entonces ellos van a ver si es cierto que estos se van a resucitar, a ver si es cierto que el poder de Dios es real. Entonces, y los van a tener ahí, a ver qué va a suceder ahora, porque lo van a estar leyendo. Imagínense regalar. ¿Cuándo regalamos toda la humanidad, todo el mundo, cuándo se regalan regalos? En Navidad. ¿Celebrando qué? ¿El nacimiento de quién? Imagínense, aquí se van a estar regalando regalos unos a otros, simplemente porque estos profetas ya murieron, exactamente, y están contentos. Es tanto el gozo porque los mataron ya para que se callen y no anden hablando de Jesús. Ya los mataron, ay, qué bueno, ay, te voy a regalar, hay que celebrar, ay, te voy a regalar un regalo, y tú regálame regalo, porque qué bueno que ya los mataron. Entonces, después de 3 días, y recuerden, todo es significativo. Después, ¿quién resucitó después del 3er día? Jesucristo. Jesucristo resucitó. ¿Y muchos creyeron a Jesucristo cuando Él resucitó? ¿Qué pasó con los que andaban ahí con Jesucristo cuando andaban ahí caminando con Él? Se pelaron, o sea, se fueron, porque dijeron, yo andaba con Él. Lo agarraron, lo mataron, lo crucificaron. Men, si me ven, a mí también me va a pasar lo mismo. Nos van a encerrar, nos van a matar o nos echarán a un calabozo. Se escondieron. Él resucitó, vino con ellos y todavía estaban escondidos. Y llega y les toca y todavía no creían, les tiene que enseñar a Tomás, ya, porque no creían. Ya después resucitado, imagínense, ese es el ser humano. Por eso van a ver televisiones, a ver si de veras van a resucitar, a ver si de cierto es que lo que Dios, la palabra dice. O sea, imagínense. Pero en aquellos tiempos no vieron a Jesús resucitar. En este tiempo van a ver resucitar a esos profetas. Y va a ser increíble. Aquí versículo 12 dice que son subidos al cielo por orden de Dios. Ante todo, o sea que todos lo están viendo. Versículo 12 dice, y oyeron una gran voz, ¿de dónde? Del cielo. Bueno, imagínense, están las cámaras en vivo, están ahí ellos tendidos, y oyen esa gran voz, dice, del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y dice que sus enemigos, ¿qué dice? ¿Que los vieron o se taparon los ojos? Dice que lo vieron, hermanos. Lo vieron, imagínense, de repente vemos que alguien se para y se pone de pie. Imagínense, y es una voz, gran voz del cielo, o sea que van a escuchar todos, con voz de trueno, no sabemos cómo. Y se van a levantar, la gente, la gente se va a alocar. En Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice, y en la casa de mi Padre dice que hay muchas moradas. Y dice, y si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, dice, para todos ustedes. Dice, y si me fuere, dice, les voy a ir a preparar, os prepararé un lugar y vendré otra vez. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo, dice, ¿para qué? Para que donde Él esté, ¿quién va a estar? Todos nosotros vamos a estar ahí. Y nosotros vamos a estar ahí con Él. Y ese es el momento donde el Señor se manifiesta esto, ¿no? Que van a estar ya con Él. ¿Por qué? Vinieron por cierto tiempo a servir lo que el Señor les había puesto. No fue por su fuerza de ellos, ni con su espíritu, fue a través del Espíritu del Señor. O sea, no fue por ejército, con su fuerza personal de ellos. Después vemos que van a ser reivindicados, versículo 13. Por el juicio de Dios, dice que hubo un gran terremoto y los que quedan, dice que glorifican a Dios. Versículo 13, ya con esto vamos a terminar. Y luego si pasan por una última alabanza.
Dice, y en aquella hora dice que hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la tierra, fíjense, la 10ª parte de la ciudad de la tierra se derrumbó. Y el terremoto murieron en un número, fíjense cuántos, de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron. Pero después que se aterrorizaron, ¿qué dice ahí? Dieron la gloria a Dios del cielo. O sea que en ese momento vemos la salvación completa de todo judío que está todavía vivo ahí. Los que murieron, pues se murieron sin el Señor. Pero todos los que lo vieron, dice que le dieron la gloria al Dios del cielo. Entonces, simplemente, el resto de los judíos, por todo lo que vieron, tal vez sintieron miedo, tal vez se arrepintieron, tal vez llegó un gran remordimiento de todo lo que sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, bisabuelos les habían dicho, y simplemente en ese momento le dieron simplemente la gloria al Señor. Y aquí es donde vemos ese gran conversión de muchos judíos y se arrepienten y reciben al Señor. Jeremías 13:16 dice: Dad la gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte, en tinieblas. Amén. Bueno, hermanos, con eso vamos a terminar. Vamos a orar y luego mientras que pasan mis hermanos. Señor, Padre, te damos gracias por este estudio, Señor, sabiendo de que lo que acabamos de ver es algo que tal vez nuestra mente humana no puede comprender, sabiendo que nuestra capacidad no nos da, Señor, para poder entender lo que acabamos de estudiar, pero lo que sí vemos y lo podemos procesar literalmente, Señor, y lo que va a ocurrir, Señor, es algo simplemente a través de tu poder, a través de tu espíritu, a través de ti, Señor, porque tú haces todo, tienes todo en control, Señor, y sobre todo, mi Dios, tú vas a proteger a estos dos testigos, Señor, así como nos proteges a nosotros en nuestro diario caminar. Y Padre, te damos gracias. Te pedimos que podamos recordar que tú siempre nos tienes en tus manos, Señor, y tú siempre nos proteges, tú siempre nos das todo lo que necesitamos, Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor, no conforme a nuestro gusto o lo que yo quiero. Y Padre, te damos gracias por eso, porque eres el que suple todas nuestras necesidades. Eres el que nos protege, Señor. Eres el que nos da la sabiduría. Eres el que nos guía, Señor. También eres el que cierra puertas. Y te damos gracias por eso. Señor, te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si se quieren poner de pie, hermanos, y vamos a entonar este canto que dice: grande y fuerte es nuestro Dios.